Los adultos mayores ahora también son usuarios de la tecnología. Muestra de ello son los múltiples contenidos en línea que se han creado específicamente para ellos. Por otro lado, el uso de las tablets entre los adultos mayores los ha beneficiado debido a que muchos de ellos comenzaron utilizándolas por dos razones principales: para realizar llamadas en línea y mantenerse en contacto con su familia, y segundo, para introducirse en el mundo de la lectura digital. Ahora los adultos mayores ya no solo realizan esas dos actividades, sino que ahora también toman fotografías, videos, ven videos en YouTube, ven contenidos en plataformas de videos y juegan. Pues seguimos platicando aquí en Palabras Mayores con el maestro Simón Jara, el obispo del danzón. Y bueno, estábamos aquí viendo también algunos discos que nomás se los quiero mostrar porque vale la pena. Digo, esto ya no existe. Muchas generaciones ni siquiera van a lograr ver esto en su vida, verdaderamente. Miren, aquí lo pueden ver. Vean el grosor. Ni siquiera es como un acetato normal. Pues miren nomás. Y pesa y todo, ¿verdad? Y además de este fonógrafo que compró su papi en los 20s, para arrancar con el Salón Colonia, y que además funciona, quiero que sepan. Ahorita no lo podemos prender porque si no, no nos escucharían con claridad. Pero yo no me voy sin escucharlo si nos da oportunidad. Oiga, maestro, a ver, y sígame platicando. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que las generaciones nuevas, para que no se pierda el danzón, para que las nuevas generaciones, y además aprendan un buen danzón, no pues una mezcla ahí? Yo creo que, ¿cómo le diré? La música moderna nos la han metido a fuerzas, porque las estaciones le llaman la payola, que pagan para que les toquen su música, los grupos modernos y todo. Y el músico, pues, hay músicos que están muy amolados, no tienen suficiente dinero para impulsar su disco. Bueno, ya hablábamos de la posibilidad de que se pudiera dar como una materia escolar el baile. ¿Qué opina de esto? Pues sí, es muy buena idea porque así desde pequeños le enseña a uno la buena música a las personas, porque ahora se ha desvirtuado tanto, se han olvidado de la música mexicana, ¿sí? Ya no hay esos cantantes de antes que tan buena música mexicana. Ahora se ha desvirtuado mucho el gusto por la... Es que te deberían de enseñar música, hasta la parte académica de la cultura, la histórica, y también la parte de la actividad como tal, ¿no? Porque al final, pues como seres humanos somos un híbrido de muchas cosas, de la parte artística, de la parte emocional, de la parte, ¿no? Ajá. Oiga, ¿y sus nietos? ¿Tiene nietos? Sí, tengo 3. ¿Y son súper bailadores o cómo? El mayor sí, un poquito ya le entra el gusto por el baile. Ajá. Pero los otros 2 pues están más pequeños. Uno tiene 13 años y el otro tiene 11. ¿Y el grande cuántos tiene? 22. Ándale, ese sí ya me puede sacar a bailar. Sí. Ah, muy bien, eso estaría muy bien. Ya. Oiga, y cuéntame tantito, maestro, por favor, porque, a ver, usted ya tiene este libro y muchas anécdotas y premios, y bueno, tiene, primero por el premio, vamos a empezar, el Carlos Monsiváis, ¿no? Sí. Que es sobre cultura, ese se lo dieron, ¿cómo, por qué? Cuéntenos un poquito. Bueno, este es el libro, ahorita lo vamos a mostrar. Realmente... de otros 2 coautores que están conmigo, también eran una Biblia en el danzón. Tanto Aurelio Rodríguez Yello, él era de Cuba. Ya. Y Toño Cedillo era de aquí de México, y a través de Toño Cedillo me conecté yo con Cuba. Fíjese. Hicimos muy buenas migas con Toño Cedillo y con Yello. ¿Y entre los 3 lo escribieron? Sí, sí. Wow, ha de ser una información maravillosa. Sí, no, de Cuba con amor, el danzón en México, tal cual, ¿no? La herencia de Cuba. Sí.
ese título se lo puso Toño Cedillo, porque en una conferencia que dio Toño Cedillo, porque también daba conferencias de música, hubo Pedro Rodríguez, me parece, de Cuba, que oyó hablar y todo del danzón aquí en México, y dice, oye, paró, le pidió la palabra, y dice, caray, dice, yo veo tanta gente que le tiene el amor al danzón, nosotros se los cedemos con el corazón. Entonces, por eso. Fíjese, pues está muy lindo, viene muy al caso, claro. México, y vemos aquí una trajinera en Xochimilco y unas parejitas ahí bailando, ¿verdad? Del canal de La Viga. Exactamente, fíjese nomás. Y sí lo podemos encontrar, ¿no? Me parece que vale en la memoria colectiva, además trae fotografías maravillosas de la época. Exactamente. Vale mucho la pena tener este libro, sin duda, ¿eh? Para conocer más de la historia, de los salones. A ver, maestro, ¿y usted cree que esto va a extinguirse o si hay manera de que se preserve culturalmente y bailándose el danzón para nuevas generaciones? Pues, porque qué miedo que se pierda, ¿no? Creo yo que pues, las autoridades están haciendo algo por el danzón, pero realmente no nada más los domingos se debería de hacer, sino toda la semana en salones de baile, porque el apoyo que cuenta uno como dueño de salón de baile es muy poco. Las autoridades no dan mucho apoyo. Porque además son lugares que viven del baile, no viven del alcohol, porque francamente yo he visto y la gente, digo, sí toma, pero no mucho, está más bailando que sentada. Pues sí, y además el bailador como no toma mucho ni refresco ni bebida, porque si toma bebida la dama lo rechaza. Porque suda. Si toma refresco, porque suda. Entonces, si es... Los queremos bien hidrataditos. Sí. Ok, sí. Porque, ¿sabe qué pasa? Que tú le preguntas a un niño o a un jovencito y de alguna manera ven el danzón asociado con gente de edad más grande. Y habría que quitar como esa cosa de la cabeza, barrera, ¿no? Esa barrera, claro, ese mito, digamos, ¿no? Así es. Pues, como le digo, el apoyo de las autoridades, en este caso, sería que se difundieran más salones de baile, porque pues eso calma mucho a la gente, la vuelve calmada, hay paz en el espíritu y no anda uno dando tanta lata en la calle. Usted siempre se escucha, digo, en las entrevistas que chequé y ahorita conocerlo, muy contento. ¿Está usted complacido con toda su vida, con lo que ha hecho? Pues sí, porque realmente, le vuelvo yo a repetir, la música es algo maravilloso. La buena música. Sí, claro. Entonces, pues es algo muy especial que se le queda a uno en todo el ser de uno, en la sangre, en la mente, en el corazón, hasta en la respiración se le queda a uno. ¿Lo alegraba mucho escuchar la música? ¿Todavía la escucha, supongo, de vez en cuando? Pues sí, ¿o qué? digo, a mí me gusta mucho el danzón, incluso yo tengo colección de danzones, de danzoneras. Luego viene gente que me pide, oye, que consígueme este danzón, ay, ahí lo tengo. Ándele. Entonces, pues es muy bonito. ¿Y se siguen creando estas danzoneras a ese nivel de la época de antes? Pues ya actualmente hay como 3 o 4. Pocas, ¿verdad? Que es Acerina, Urbán, Casquera y Chabanco Aguilar. Y hay alguna que otra. Pero en aquel entonces, le digo, en el tiempo que era el tiempo de oro de los salones de baile, en que hubo mucho florecimiento. ¿Los 50, por el baile. 50 y por ahí? Sí. ¿No? Había como 30 salones de baile. Fíjese nomás. Qué maravilla. ¿Extraña algo de eso?
los salones en sí. Sí, sí, realmente la compañía de las personas, de la gente, como es gente que no da problemas, pues digo, uno extraña, ¿no? Eso, el trato de la gente. Un ambiente cordial, amable, de baile, de gusto, de Sí, el compartir. El baile, la presencia, la vestimenta, todo. Oiga, maestro, ¿y cómo le resultan las redes sociales, por ejemplo, ahora? Porque esto pues tiene una productividad increíble, pero por el otro lado también separa mucho, ¿no? Separa, te va volviendo muy independiente. Te vuelves con una actividad mucho más precisa en un solo lugar, de menos movilidad, justo que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, no, y sobre todo que reúne más a la gente a través del baile, se une más la gente, hay más comunicación de gente a gente y no a través de una bocina o un radio, sino de persona a persona hay mucha comunicación, mucho trato. Entonces, por eso los salones de baile en su época fueron tuvieron mucho éxito todos. Le digo que allí en Colonia, yo en el tiempo que entré, a la edad de 12 años, allí a la taquilla de las mujeres, vendía yo 3,500 boletos de mujer, de dama. Wow. Les cobraba yo 20 centavos los domingos y entre semana eran 10 centavos. Wow. Pagaban. Ay, maestro, pues un deleite, pero además siempre va a ser más bonito que te hablen de cerquita bailando, no a través de la computadora ni del chat. Le agradecemos muchísimo, ha sido un placer inmenso, una gran oportunidad tanto para nosotros como para la audiencia conocer más de usted, que es una institución en el danzón, y que qué bueno en vida, como debe de ser, se le reconozca y no vamos a acabar de hacerlo. Muchas gracias por tanta sapiencia, por tanta dedicación, por tanto que sabe, por ese archivo que tiene y sobre todo por su calidad personal. Pues sí, tengo mucha programación, programas desde 1927 a la fecha. Hasta radio que hizo. Y de casi de la mayoría de los salones de baile. Y tengo música también, los primeros danzones, y tengo fotografías. Y tiene una gran familia con todos los mexicanos, créanme. Y tengo una película que se filmó en el 56, en el Salón Colonia, de unos concursos de baile que hubo ahí en el salón. Lo único defecto que tiene la película es que no tiene sonido. Pero pues digo, ahí ve uno bailar a la gente. Como era. El gusto que le ponían por bailar. Pues tiene usted un corazón enorme, también lo tiene. Muchas gracias, maestro lindo. Dios lo bendiga muchísimo. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben que tenemos otra cita, pero bueno, qué personaje, ¿verdad? Palabras mayores. Un gusto compartir con ustedes una vez más. Hasta la próxima.